Reciban un gran saludo desde la diócesis de Knoxville. Nos da mucha alegría presentarles Del Evangelio al Corazón con el Padre John Mario García. Un espacio para orar, escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Pongámonos pues en la presencia de Dios. Padre eterno, tú que has enviado tu único Hijo para revelarnos tu voluntad y tu inmenso amor, concédeme escuchar tu palabra con profundo silencio interior y anhelo total de conversión. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, que por mí te hiciste hombre, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, háblame ahora en tu Evangelio, pues yo sé que tu voz vibra. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a estar atento y tener devoción, y que con María reciba esta palabra, llevándola a la vida y guardándola en mi corazón. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, uno de los papas más populares de la historia reciente de la Iglesia fue Juan XXIII. Había en él una calidez y una humanidad que llegaba a la gente. Él escribió su propia vida en un libro llamado Diario de un alma. Era una reflexión llena de fe sobre todo lo que había sucedido en su vida día a día. El libro causa mucha impresión. La persona que aparecía en sus páginas era atractiva e inspiradora. Cuando fue elegido papa no se esperaba mucho de él. Era mayor y no gozaba de buena salud. Se le consideraba una especie de figura de transición hasta la siguiente elección papal. Sin embargo, las cosas no salieron así. Su breve pontificado fue uno de los más significativos e inspiradores de la historia de la Iglesia. Sus largos años de servicio y oración le habían preparado para este momento. En una época en la que muchos en la Iglesia estaban preocupados por mantener seguro el depósito de la fe, el Papa Juan hizo un llamamiento a una nueva aventura de renovación y diálogo. Él comenzó esta aventura con el Concilio Vaticano II. Una vez dijo: no estamos en la tierra para guardar un museo, sino para cultivar un floreciente jardín de vida. Se trataba de un hombre dispuesto a arriesgarse con lo que se le había dado. Era lo contrario del tercer personaje de la parábola que Jesús cuenta en el día de hoy en el Evangelio. Aquel hombre escondió el enorme regalo que le había dado el Señor para mantenerlo a salvo. El único talento que recibió era algo así como un equivalente a 20 años de ganancias en aquellas épocas. Tenía un enorme potencial, podía haber hecho mucho con él. En lugar de eso, lo trató como si fuera un museo que había que proteger. En lugar de una oportunidad para cultivar un floreciente jardín de vida, lo que hizo fue guardarlo. La razón por la que era tan cauto, según él mismo, era porque percibía a su amo como un hombre demasiado exigente, y por eso, por miedo, no hacía nada.
En realidad, sin embargo, su amo era un hombre extremadamente generoso que confiaba grandes cantidades de dinero a sus sirvientes. Era alguien que confiaba a los demás dones de enorme potencia. Lo único que pedía era que la gente se mostrara digna de esa confianza. Quería que confiaran en sí mismos lo suficiente para utilizar lo que les habían dado. Por medio de la parábola, Jesús nos estaba diciendo algo sobre Dios y sobre nosotros mismos. Dios se arriesga por nosotros. Nos confía grandes dones y recursos. Corrió el riesgo de confiarnos a su Hijo. San Juan, al comienzo de su Evangelio, habla del Verbo que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad, y luego declara que de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Dios nos ha dado a su Hijo, de cuya plenitud todos hemos recibido. Cada uno de nosotros ha recibido mucho en confianza, y eso es verdad que cada ser humano, y en particular cada miembro de la Iglesia, de cada uno que ha sido bautizado en Cristo. Por eso, cada uno de nosotros tiene el potencial de hacer un gran bien, con todos los dones que hemos recibido. Cada uno de nosotros de diferentes maneras se nos ha dado los recursos para cultivar un floreciente jardín de vida. Lo que puede bloquearnos a la hora de utilizar estos recursos que Dios nos ha dado de una manera es el miedo que domina a nosotros. Es el mismo miedo del tercer personaje de la parábola de hoy. Tuve miedo y me fui y escondí tu talento a la tierra. Queridos hermanos, a veces el miedo nos impide hacer el bien que somos capaces de hacer. Puede ser miedo al fracaso o a lo que los demás piensen de nosotros, o incluso miedo al malsano, a un Dios temeroso que no es real. Sin embargo, la lectura del Evangelio de hoy sugiere que Dios valora la iniciativa y la independencia en nosotros. Se ha arriesgado en darnos a nosotros recursos tan maravillosos. Espera que nos arriesguemos a utilizar lo que nos ha dado. Quiere que seamos valientes a la hora de poner en práctica las gracias que se nos ha concedido. Queridos hermanos, el Evangelio sugiere que nosotros estamos dotados de muchas maneras diferentes de dones. Una persona recibió 5 talentos, otra 2 y otra 1. En su primera carta a los Corintios, Pablo habla de que el Espíritu Santo asigna a cada uno individualmente lo que el Espíritu elige. Lo importante no es lo que se nos da, sino cómo utilizamos lo que se nos da. La viuda que estaba junto al tesoro del templo de Jerusalén echó 2 monedas de cobre, la suma ínfima que ella tenía. Sin embargo, Jesús dijo que ella había echado más que todos los demás porque había echado todo lo que ella tenía para vivir. No ganamos nada comparándonos con los demás. No ganamos nada con mirar hacia afuera y tener envidia. Simplemente estamos llamados a dar generosamente y valientemente de lo que hemos recibido del Señor. Que el ejemplo de nuestro Papa Juan XXIII sugiere que nunca es demasiado tarde y nunca es el final para que empecemos a construir un jardín de vida. Que nuestra Madre María nos ayude. Feliz domingo para todos.